sí, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, y aunque alguien prefiera, digamos, como condicionar su mente a que esto no es así, de todas maneras va a ser así, porque eso está establecido en la vida de todo ser humano. Y bueno, quisiera que entráramos rápidamente a algunos eventos de trascendencia. Y aquí tenemos por lo menos dos aspectos estructurados. Tenemos dos eventos de trascendencia en el Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Y no porque sean los únicos, porque todo el libro, toda la palabra de Dios es un libro de trascendencia. Solamente los seleccionamos como aspectos únicamente referenciales de la palabra. Y resaltantes, ¿verdad? Porque no podemos hablar de todos, ¿verdad? Muy bien. Así que ahí tenemos entonces el primero, que lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Es sobre Enoc. Dice, Enoc vivió 365 años. Y en el 24 dice, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué crees tú que te pasaría a ti si un día de repente yo desaparezco? Ay, me pongo a llorar. O tal vez te pasara a ti, que un día desapareces, o cualquier familiar un día se desapareció. De hecho, pues hay desapariciones, pero no necesariamente de la forma en que no desapareció. Claro. Pero ese es un acto de trascendencia, pues, sí, claro. Porque lo normal es que el hombre tiene que morir. Así y su cuerpo es depositado en un lugar llamado tumba, ¿verdad? O nicho, como le querramos llamar. Pero vemos que la persona está ahí en su cuerpo dejado. Pero en el caso de Enoc no fue así. Tremendo. Sencillamente fue algo que Dios decidió llevárselo, como Dios le hizo, ¿verdad? Porque como el ser humano aquí vivió Enoc 365 años, en ese entonces se podían vivir 800, 900 años. Era joven todavía. Era joven, pero hoy en día no podemos vivir esa cantidad de años. Entonces, ¿cómo Dios lo hizo? Acto de trascendencia. No lo entendí. Solo Dios sabe definitivamente qué fue lo que pasó con Enoc. Así que solamente tenemos ahí que Enoc fue un hombre que caminó con Dios y que eso hizo que se realizara definitivamente ese acto de trascendencia. Tenemos uno más en el Antiguo Testamento, en el caso de Elías, ¿verdad? Que fue otro personaje que la Biblia nos relata, que fue llevado, ¿verdad?, de una forma espectacular. Espectacular. ¿Verdad? Espectacular. Así que me gustaría que lo viéramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, los versículos 9 y 10 en este momento. Muy bien, dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Un poco presuntuoso, digamos, Eliseo, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la palabra más adaptable a lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Que Eliseo realmente fue atrevido al pedirle esa doble porción de su espíritu, digamos, a Elías. Claro. De hecho, ya en el contexto de este pasaje, ya Elías había probado el corazón de Eliseo, tratando de dejarlo en varios lugares, cuando iba a Betel, cuando iba a ir a Jericó, cuando iba a ir al río Jordán. Pero Eliseo estaba determinado y le dice, como vive Dios, ¿verdad?, que yo no te voy a dejar. Sí, porque la promesa era que si lo miraba irse, entonces se le iba a dar esa doble porción. Exactamente. Y así pasó en el versículo 11, ¿verdad? Que tenemos ahí, ya después de esas escenas, lo que llega al final de
de este asunto, ¿verdad? Léeme el segundo de Reyes 2:11, por favor. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¡Ay, qué emoción! Bueno, yo creo que fue una escena bastante emocionante, Claro. la que Eliseo, digamos, en la que Eliseo participa. Pero fíjate, pues ya sabía él que eso iba a pasar. Así es. Sin embargo, mira cómo se pone él en el versículo 12, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo 12? Eliseo lo vio y exclamó: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Ya lo sabía, ¿verdad? Y yo quiero que tomes en cuenta esa expresión final, ¿verdad? Que él se llena de angustia. O sea, a veces todos estamos buscando un milagro del Señor y cuando el Señor no lo hace, ¿verdad? Uno va a decir, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí. Yo creo que este es un buen ejemplo y asunto de naturalidad, ¿verdad? Sí. Que a veces esperamos la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida y cuando no la permite, nos cuesta definitivamente creerlo, ¿verdad? Bueno, solamente vamos a pasar ahora entonces a las trascendencias en el Nuevo Testamento para únicamente reforzar esta parte, digamos, del tema que tenemos de trascendencia. Así que dentro del Nuevo Testamento tenemos dos escenas, la transfiguración y la experiencia también del apóstol Pablo. Ajá. Pero empecemos ahora con la transfiguración y miremos cómo nos registra Mateo en su Evangelio en el capítulo 17 y versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Bueno, otra escena fascinante, Sí. ya registrada en el Nuevo Testamento, pero interesante que Jesús solamente se lleva a sus tres más allegados, ¿verdad? A Pedro y a Jacobo, aquí dice Santiago, pero Es el mismo. Es el mismo de Jacobo Sí, es y el Juan, mismo, ¿verdad? Juan. Lo lleva y dice que mientras fueron al monte, por eso se le llama el monte de la transfiguración. Claro. Porque ahí entonces ya Jesús se transformó, dice, a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se vuelve blanca realmente como la luz. Ahora miremos qué pasa ahí con Pedro. Solo me gustaría decir que se parece a las mismas palabras de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Las mismas palabras, que la cara le brillaba, Sí, ¿verdad? sí, interesante, porque yo creo que cuando hay sobrenaturalidad, y pasa aún a nuestros días, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y está en una plena comunión con el Señor, en su rostro lo refleja y lo manifiesta, ¿verdad? Claro. Muy bien, veamos ahí los versículos del 4 al 6 que nos dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron
gran temor. Si tú te das cuenta. Otra vez. Se repiten, ¿verdad? Las escenas, ¿verdad? Porque en el 4 nos dice que Pedro estaba emocionadísimo. Hagamos y aquí eternicemos esto, ¿verdad? Porque esto está tan buenísimo, ¿verdad? Que yo preferiría quedarme con esta experiencia por siempre, digamos, sobre la tierra. Pero interesante que el acto de trascendencia que nosotros queremos destacar aquí es como Moisés y Elías están acá, pero si ellos ya, en el caso, digamos, de Elías, pues había sido llevado al cielo cientos de años atrás, no digamos Moisés, que solo del tiempo de Jesús eran 1450 años atrás en el monte Sinaí, y sin embargo está ahora ahí con Jesús, ¿verdad? Entonces, un acto de trascendencia. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde los han preservado para que vinieran a la tierra? Y aquí no estamos hablando de espejismos, ni estamos hablando de alucinaciones, estamos hablando de relatos reales que está Mateo registrando aquí con el asunto de la transfiguración. Podríamos seguir ampliando mucho más, ¿verdad? Los comentarios que tenemos acá, pero por supuesto un acto de trascendencia donde tenemos a Elías y Moisés en este evento. Y los discípulos se asustan. A pesar de que estaban emocionados al principio, les pasó lo mismo que a Eliseo, ¿verdad? Después de ver esa transfiguración, se asustan. Así es, esa es la naturalidad, ¿verdad? De que desear actos de trascendencia, pero cuando llegan nos sacan de la normalidad, ¿verdad? Que tenemos ahí. Claro. Bueno, yo quisiera que viéramos un último acto de trascendencia en la vida del apóstol Pablo. Me gusta usar NTV porque lo pone en primera persona. Reina Valera y otras versiones lo ponen en tercera persona y ha costado, como en la teología, identificar que la experiencia que Pablo cuenta en 2 Corintios 12 tiene que ver con su propia experiencia y no con la experiencia de otra persona. Claro. Entonces leámoslos en Nueva Traducción Viviente, los versículos 1 y 2. De 2 Corintios capítulo 12. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Bueno, él empieza contando esta experiencia. Él definitivamente reconoce que las experiencias sobrenaturales en su vida también tienen que conllevar a una formación en él, porque dice que es para que su jactancia, ¿verdad? O esa manera de ser del apóstol Pablo, pues estuviera ahí un poquito más controlada, nos lo dice en los versículos posteriores, digamos ahí. Y como que Pablo no era muy partidario de estar hablando de esas cosas místicas o de esas cosas, porque dice, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones. Como que él no compartía mucho esas cosas, ¿verdad? Bueno, bien, tú lo dijiste, no era muy místico, Pablo era muy pragmático, ¿verdad? Aquí, pero Dios le permite a él experiencias que lo sacan de esa... Para que no sea reacio, ¿verdad? A esas cosas. Exactamente. Entonces él nos cuenta en qué consistió la experiencia de él en el versículo 2 y nos dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Este es un texto que a veces ha causado un poquito de debates o de diálogos o discusiones, decir, bueno, ¿por qué hasta el tercer cielo? ¿Cuáles son esos cielos, digamos, que se dan ahí? Eso lo vamos a explicar más adelante con respecto a en qué consiste el asunto de los cielos. Pero lo que sí podemos ver acá es que Pablo no pudo distinguir si esa experiencia que él tuvo fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso indica que el cuerpo solamente nos pone a nosotros digamos, en la esfera en que estamos, ¿verdad? Pero lo que le da toda la esencia de nuestro ser está en el espíritu y el alma. No está en el cuerpo, aunque el cuerpo va a ser transformado integralmente en nuestro ser, es parte de nuestro ser, pero no es la esencia. La esencia es definitivamente el espíritu y el alma. Miremos qué pasó en los versículos 3 y 4. Muy bien. Dice, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo
en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Bueno, imagínate, tercer cielo, paraíso. Ahora ya podemos indicar entonces que el paraíso está al tercer cielo, ¿verdad? ¿Te recuerdas tú el canto aquel que hemos cantado mucho, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida cristiana. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Sí, amén. ¿Por qué? Amén. Porque ya uno tiene establecido como creyente que cuando muere va a ser llevado hasta Amén. el tercer cielo, al paraíso. Y dos cosas importantes que Pablo destaca, cosas increíbles que no hay palabras que las puedan expresar. O sea, la terminología, aunque nuestro castellano es un idioma muy rico. Nosotros tenemos muchos términos para decir una misma cosa, ¿verdad? Sí. Porque es bastante rico, al igual que el griego. Sin embargo, no cuentan con toda la terminología para poder describir lo que el apóstol Pablo fue a ver, digamos, cuando fue llevado allá. Claro. Y también dice que a ningún humano se le permite contar. Posiblemente él dijo, mira, te voy a mostrar esto, vas a encontrar algunas partecitas como lo está haciendo acá, pero describirlo de una manera total, pues no es factible poder hacerlo. Bueno, yo quisiera que concluyéramos esta etapa del tema de estudio con dos textos que para mí son fascinantes también leerlos. Y me gustaría que leyéramos uno cada uno, o si quieres quieres que lo leamos juntos, ¿verdad? Me gustaría leer a mí el 20 y luego tú lees el 21 para darle cierre a esta etapa del tema. Efesios 3:20 en la traducción TLA nos dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Sí, amén. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Sí, amén. De verdad es que son expresiones de decir, mira, si tan solo fuéramos conscientes de quién es Dios, su poder, y que todo Él lo ha puesto a favor nuestro, yo creo que nuestra vida sería una vida totalmente distinta. Sí, definitivamente. Y miremos qué es lo que nos dice el 21. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Bueno, la Iglesia es la que tiene realmente a ese privilegio, la oportunidad de ser experimentadora del poder de Dios para su vida y también ser la proclamadora de ese poder. Así que por eso estamos nosotros llevando a cabo este tema de la trascendencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proclamar la grandeza de Dios en nuestra vida y que Dios no está delimitado a lo que pasa sobre la tierra. Dios tiene el control de lo que está en la tierra, lo que pasa en la tierra y lo que está pasando en el universo, que ni el ser humano ha logrado conocer, pero ni siquiera un 1% de toda la infinitud del universo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, al que predicamos y sobre lo que estamos enseñando en esta hora. Muy bien.